¿Alguna vez has sentido que tu rostro se ve más cansado, caído o triste, pero no sabes exactamente por qué? Y cuando te miras al espejo no encuentras una arruga en particular o algo puntual que puedas señalar con el dedo, pero vos te das cuenta que algo cambió. Hoy quiero hablarte de una zona del rostro de la que casi nadie habla y de la que probablemente nunca hayas escuchado. Y casi seguro que nunca se te ocurrió que mucho de lo que ves caído tiene que ver con esta zona. Se trata de la fosa temporal o comúnmente llamada sien, una zona clave cuando se trata de levantar y rejuvenecer el rostro. Lo interesante es que rellenarla puede tener un efecto lifting en todo el rostro, sin cirugía y sin que nadie sepa exactamente qué te hiciste. Por eso yo lo llamo el tratamiento secreto. Así que si te interesa entender cómo funciona esto, por qué se hunden los temporales, qué pasa cuando los rellenamos y si es algo que podría beneficiarte a ti, quédate porque este video te va a cambiar la forma en la que ves tu cara. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde compartimos contenido real, educativo y sin filtros sobre medicina estética, con un lenguaje simple, nada de tecnicismos médicos, para que tomes las mejores decisiones para tu salud, tu belleza y tu bienestar. Gracias por venir a este canal a informarte, porque el conocimiento es poder. Hay un tratamiento que no muchos conocen, pero que tiene el poder de transformar completamente tu rostro. No se ve, no se nota y sin embargo levanta, armoniza y rejuvenece como pocos. Y sí, como te dije en la descripción, se trata del relleno de la fosa temporal. Sí, la sien. Esa zona entre el final de tu ceja y la línea del cabello. Un espacio que nadie mira demasiado, pero con gran impacto en el rejuvenecimiento del rostro. Los temporales están aquí, a los costados de la frente. En esta zona tenemos en profundidad una estructura ósea seguida por un músculo delgado, el músculo temporal, y encima de él tenemos grasa y piel, estructuras que con el tiempo pierden volumen, es decir, se van como desinflando desde adentro, como si fuese un colchón que pierde relleno. Quiero que imagines tu rostro como un rompecabezas tridimensional, donde cada ficha representa una estructura: hueso, grasa, músculo, piel, y todas encajan perfectamente para formar tu imagen. Ahora, imagina que una de esas fichas desaparece. Aunque las demás estén impecables, ese vacío se nota y genera un efecto en cadena. Otra forma de imaginarlo es como si el rostro fuera una casa que al quitarle una pieza del techo, de pronto las paredes se tuercen, la puerta ya no cierra bien, pierde soporte y tiende a colapsar un poco. Esa pieza faltante se traduce en cejas más bajas, párpados más pesados y un rostro con menos luminosidad. Justamente eso es lo que pasa cuando perdemos volumen en la zona temporal. No es solo que se ve hundida, es que ese hundimiento tira para abajo todo lo que está alrededor. La ceja, el pómulo, el contorno facial, el rostro empieza a colapsar en cámara lenta y tú ni te enteras. Lo curioso es que muchas veces buscamos soluciones en otros tratamientos: relleno de pómulos, relleno de ángulo mandibular, hilos e incluso toxina botulínica, cuando en realidad parte del problema está en estos dos huequitos olvidados. Como te dije antes, la sien está formada por una combinación de estructuras: el hueso temporal, el músculo temporal y varios compartimentos de grasa. Con el paso del tiempo, estas estructuras se van reduciendo, el hueso se reabsorbe, la grasa se atrofia y el músculo pierde tono. Y esa pérdida de volumen no es aislada, porque allí están anclados varios ligamentos y tejidos que dan soporte al rostro. Imaginémoslo como una carpa sostenida por varios postes. Si uno de esos postes colapsa, la lona cae. Cuando reponemos volumen en la zona temporal, es como si volviéramos a levantar ese poste y de pronto toda la carpa recupera su forma original. ¿Y por qué importa todo esto? Porque si entiendes de dónde viene el problema, puedes elegir tratamientos más efectivos. Es que no se trata de rellenar por rellenar, se trata de restaurar la estructura. Cuando los temporales se hunden, el rostro pierde su sostén lateral y todo empieza a caer como si fueran fichas de dominó. Aunque sea sutil, ese vacío cambia toda la armonía del rostro, haciéndonos lucir un aspecto cadavérico, poco atractivo. Las cejas pueden verse más bajas o tristes, la zona de los párpados parece más pesada, las ojeras se ven más marcadas, se acentúan los surcos nasogenianos y curiosamente la parte media e inferior de la cara se caen. Lo loco es que nadie te dice: te veo hundidas las sienes, pero sí te dicen: te noto cansado.
Es importante entender que el rostro no envejece por partes, envejece como un todo y a veces rejuvenecer o levantar no es cuestión de estirar, sino de devolverle volumen en el punto justo. Pero, ¿por qué nadie habla de esto? Porque no es un tratamiento protagonista, no es como el relleno de labios que se ve, ni como la rinomodelación que tiene un antes y después espectacular. Este es un tratamiento silencioso, estratégico, que trabaja detrás de escena, pero que cuando se hace bien, el efecto es natural, fresco y sorprendentemente rejuvenecedor. El relleno de la fosa temporal es un tratamiento en el que devolvemos volumen a esa zona hundida utilizando un material seguro como el ácido hialurónico, diseñado para integrarse a los tejidos del rostro. La aplicación puede hacerse con cánula o con aguja, dependiendo del caso y de la técnica del profesional. Se aplica en planos profundos sobre el hueso o justo por encima del músculo temporal. La parte menos linda es que esta zona suele requerir mucho producto. A veces una jeringa no alcanza. Ahora, el resultado suele durar de 10 a 12 meses, dependiendo del tipo de relleno y de cómo responda tu cuerpo. Lo bueno es que el resultado no se ve como te hiciste algo, sino como te ves mejor. Las personas notan que algo cambió, pero no saben exactamente qué. Y eso para muchos es lo más valioso, obtener un resultado natural. Después del tratamiento, podemos lograr cejas un poco más elevadas, menos peso en el párpado superior, zona de los ojos despejada y con más luz, corregir la apariencia esquelética, mejora la continuidad entre la sien y el pómulo, generando un rostro más armonioso, y los pómulos parecen más firmes sin tocarlos. Y no es que se nota más relleno, lo que se nota es más estructura, más soporte, más vitalidad. Todo esto ayuda a que el rostro recupere esa forma de V chica o de triángulo invertido que es típico de un rostro joven. Lo interesante de este tipo de rellenos es que no cambia tus rasgos, no te transforma en otra persona, simplemente reconstruye lo que tu rostro solía tener cuando estaba más firme. ¿Y ese tratamiento es para todo el mundo? No. Como todo en medicina estética, hay que evaluar caso por caso. El relleno de la fosa temporal es súper poderoso, pero hay que saber a quién puede ayudar realmente. Este no es un tratamiento para cualquier persona ni para cualquier momento. Requiere un ojo de un profesional entrenado y una evaluación profunda de la anatomía de cada paciente. En general, es una excelente opción para personas con pérdida de volumen en la sien, rostros maduros con caída de la ceja o mirada cansada, personas muy delgadas con estructura ósea prominente o pacientes que buscan un efecto lifting sin parecer hinchados. Pero no es un tratamiento estándar para todo el mundo. A veces el problema está en otra zona o hay que combinarlo con otros tratamientos para lograr un resultado armónico. La clave está en el buen diagnóstico. Un profesional no solo te va a decir lo que te puede hacer, también te va a decir lo que no necesitas hacer. Cuando hablo con mis pacientes sobre este tratamiento, hay algunas preguntas que suelen repetirse y creo que vale la pena mencionarlas. Que si van a quedar con la cara inflada. No, al contrario. El relleno se coloca en profundidad cerca del hueso, no en la superficie. Esto permite que el volumen se distribuya de manera vertical y no hacia los lados. Es más levantar que ensanchar. Y la más frecuente, ¿duele? La verdad es que molesta porque al fin y al cabo vamos a usar una aguja, pero no duele como uno imagina. Además, el ácido hialurónico ya viene con anestesia incorporada, lo que hace aún más confortable el procedimiento. La mayoría de los pacientes lo describen más como una sensación de molestia leve y no como un dolor intenso, que si se nota mucho. No, esa es la gracia de este tratamiento. No se nota como algo que te hiciste, sino como algo que está mejor. De hecho, muchos pacientes me dicen, nadie me preguntó si me hice algo, pero me dijeron que me veo descansada. Y esa para mí es la mejor valoración de un buen tratamiento estético. Que no parezcas hecha, sino renovada. Corazón, escríbeme en los comentarios si quieres que hable más sobre otros tratamientos de medicina estética o si quieres sugerirme temas para próximos videos. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. El relleno de temporales no es un boom en redes, no es un tratamiento de moda, es más bien un as bajo la manga, reservado para quienes realmente quieren trabajar la armonía facial desde la raíz y no desde lo superficial, sino desde lo estructural. Es sutil, es estratégico y es sorprendente, porque cuando lo hacemos bien, el rostro levanta, la mirada revive y la cara entera vuelve a contar tu historia con más luz, más energía y más coherencia. Es un tratamiento que no se ve,
pero lo cambia todo. En resumen, la zona temporal es clave para el soporte facial. Con el paso del tiempo, esta zona se atrofia y colapsa. El relleno de temporal permite recuperar soporte y mejorar la forma general del rostro. No es un tratamiento protagónico, pero tiene un efecto lifting espectacular. Y lo mejor, ¿se nota? Sin que se note. Mi vida, gracias por quedarte hasta el final del video. Si esta información te ayuda a entender algo que nunca te habían explicado, dale like a este video y compártelo con alguien que también esté buscando opciones naturales y seguras. Y si te quedó alguna duda, déjamela en los comentarios que estaré feliz de responderte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando con información clara, confiable y actualizada para que tomes decisiones conscientes sobre tu cuidado estético. Gracias por estar aquí y por cuidar tu salud y tu bienestar conmigo. Chao, chao.